La figura de Jorge Abelardo Ramos es una figura muy compleja, puesto que él fue un historiador, pero sobre todo un militante político. A diferencia de otros pensadores nacionales, su preocupación central fue la construcción no solo de una organización política, sino la posibilidad de incidir en la actividad cotidiana de lo que son las estructuras de poder en la Argentina. Hay muchos que afirman que la pluma de él estuvo detrás de algunos textos que firmó el propio Perón. Y desde el punto de vista del pensamiento nacional, así si uno lo observara, lo pusiera solo como intelectual, evidentemente todos sus aportes más importantes tienen que ver con un esquema histórico, con un esquema, con una interpretación de la historia peculiar, una interpretación de la historia que no es el revisionismo de los hermanos Irasusta, que no es la posición de Gálvez, que es un revisionismo más bien desde una izquierda, ¿no? Él es uno de los fundadores del Partido de la Izquierda Nacional, que tuvo diferentes nombres a lo largo de su trayectoria, y lo que trata de plantear es en qué medida cada uno de los líderes, de los presidentes, de los militantes, de los luchadores de la historia argentina han trabajado en pos de construir una nación o, por el contrario, privilegiaban su propia facción. Entonces uno encuentra ahí en Ramos algunas posturas que son polémicas dentro del campo nacional, típicamente su posición respecto del general Roca, del presidente Roca. Entonces es muy interesante contrastar su pensamiento con la de otros pensadores nacionales, en los cuales para nada fue coincidente. Me parece que el tema de la historia en Ramos es muy interesante, puesto que él, como yo decía antes, era una pluma genial, un tipo de una creatividad desde el punto de vista de buscar imágenes, de buscar figuras, escribiendo extraordinaria, a diferencia de otros, por ejemplo de Hernández Arregui, que era bastante más, por decirlo así, más sólido, ¿no? Pero sólido no como elogio, sino por el contrario como forma de decir que no era ágil escribiendo. Bueno, Ramos, sus libros de lo que es la construcción de la Argentina son extraordinarios en ese sentido, sus tomos sobre cada una de las fases y después tuvo también él es muy, yo diría, muy paradigmático en el sentido de aquellos señores que vienen de la izquierda y que han tratado de influir sobre el peronismo. En general, el peronismo influyó sobre ellos. En el caso de Ramos, eso no fue del todo así. Ramos permaneció como una figura un poquitín independiente respecto de lo que es el movimiento nacional durante toda su vida, hasta el final de su vida. Y eso también, digamos, lo ha hecho, digamos, fiel a sí mismo. Creó una escuela de pensamiento. Pensemos que un señor como Norberto Galazo es discípulo de él, que hay toda una corriente de lo que se llama la izquierda nacional y que en ese sentido es un pensamiento dentro del movimiento nacional, no todo el pensamiento, pero es un pensamiento y que se perpetúa hoy. En cambio de otros pensadores nacionales, siendo que quizá influyeron más en el peronismo y en el movimiento nacional, no podemos decir que tienen una corriente propia hoy. En cambio, Ramos la sigue manteniendo y me parece que eso es muy original en lo que él significó.